Wow. Espera. Sé que has visto el título del vídeo, sé que esto va a ser una opinión impopular, sé que ahora mismo quieres matarme, pero antes de eso te propongo una cosita. Envaina calmadamente tu espada y escucha lo que tengo que decirte. Creo firmemente que Arcane es una de las series más importantes de la última década. Un mastodonte, tanto en su proeza técnica como en su habilidad para innovar narrativamente, dominar diferentes estilos visuales y aunarlos todos en una serie de tono consistente, pero de estética cambiante según la necesidad del relato. Nos demuestra la importancia de la animación como medio y cómo puede lograr una creatividad expresiva con la que el cine live action no podría ni soñar. Esta historia no existiría con tanto poder, con tanta efectividad, de otra forma que no fuese animada. La belleza de Arcane es absoluta, titánica e imperecedera en todos los sentidos. No hay ni un solo plano feo. Bueno, más bien diría que no hay ni un solo plano que no sea la cosa más bonita que he visto en mi vida. No hay ni una sola nota musical mal aprovechada o que desentone. Y no hay ni un solo diseño aburrido. Todos los personajes resuman detalles, caracterización. Y oh Dios mío, todos en esta serie son putos dioses griegos. Hasta los feos son feos de manera hermosa. Es imposible ver Arcane sin estar horny cada 2 minutos. O sea, soy el único al que la pasó. Y es que el mimo detrás de su realización es demencial. Estamos ante un despiporre audiovisual que cuida cada aspecto y posee intención en cada recurso utilizado. Los personajes se mueven por el plano con más vida y personalidad que incluso actores reales. Es una producción de un nivel nunca antes visto, que no teme experimentar o volverse loca, y debemos aprender a disfrutar y apreciar lo que nos ofrece. No puedo afirmar rotundamente lo que estoy a punto de decir, porque solo el tiempo tiene la potestad de darnos una respuesta a esto, pero yo creo sinceramente que va a marcar un antes y un después, que va a convertirse en un hito. Así que en la teoría, Arcane debería fliparme. Por eso me sorprende tanto que luego en la práctica, cuando la estoy viendo, Arcane me la suda. Y cuidado, con este vídeo mi intención no va a ser convencer a quienes sí la han disfrutado de que no deberían haberla disfrutado. Si te flipa Arcane, ¡maravilloso! Disfrutaste algo que yo no pude. Te envidio. Mi objetivo a partir de ahora será simplemente exponer las razones por las que yo no he conectado con ella. Así, aportaré una opinión diferente del consenso general y no se sentirán solas las personas que hayan compartido mi experiencia. Con suerte, todos y todas podremos aprender un poquito más sobre qué cosas pueden fallar a la hora de contar una historia y por qué eso quizá afecte a algunos espectadores y a otros no. No haré un análisis minucioso porque francamente me la pela. No me llama a ponerme a investigar sobre la creación de una serie que no me atrapó mientras la veía y que además comete errores graves, en mi opinión, que me llevaron a esa apatía en su visionado. Por todo esto, seré breve y me centraré completa y totalmente en mi punto de vista personal. Si os gusta la idea, puedo plantearme en el futuro hacer más vídeos de este formato. Simplemente yo, aquí, pim pam, compartiendo mi opinión de forma más o menos concisa. Así podría sacar vídeos hablando de más cosas mientras que trabajo en los vídeos realmente tochos. Así que eso, hacedme saber si queréis que así sea. Dejémonos ya de tonterías. ¿Cuál es mi problema entonces con Arcane? Corregidme si me equivoco, pero aunque el discurso en redes sociales alrededor de la segunda temporada ha sido mayormente positivo, las voces que han expresado su descontento han aumentado respecto a la primera temporada. Se habla como mínimo de que la conclusión no ha estado a la altura de lo que se esperaba. Y esto ha sorprendido a mucha gente. No obstante, a mí no. Es más, lo esperaba, porque siendo completamente honesto, ni siquiera la primera temporada terminó de convencerme. Y las más grandes meteduras de pata de esta segunda parte solo me han parecido una evolución natural de aquellas que su predecesora ya cometía, más sutilmente quizá. Arcane siempre ha tenido prisa. Mucha prisa. Tiene tanta prisa por llegar a sus momentos clave, a las escenas climáticas, las revelaciones de la trama y a los puntos álgidos del desarrollo de sus personajes, que no trata debidamente el camino que conduce a esos momentos. Por eso digo que Arcane me la suda. A lo que realmente me refiero con eso es que nada de lo que ocurre en ella realmente me importa o me afecta a nivel emocional. O sea, la historia, sus implicaciones sociales, el destino de sus personajes, no me podrían importar menos.
Cada vez que me veía un capítulo me daba pereza poner el siguiente. Y la única razón por la que yo terminé fue por compromiso, no interés. Como he mencionado, esto ya era pecado en mi opinión de la primera temporada. Los saltos en el tiempo evitaban narrar todo el proceso de cambio por el que habían pasado los protagonistas. Los abandonaba siendo de una manera y al volver con ellos eran totalmente distintos, sin previamente haber plantado debidamente las semillas que nos darían a entender por qué se habían vuelto así y empatizar con ese desarrollo. Toda la sutileza, la caracterización resultan superfluas y las hallamos más en su diseño visual que en sus actos como personajes. Sé que muchos ahora me diréis lo siguiente. Discúlpeme, señor Artecazo, no necesitamos ver todo lo que le ocurre a un personaje para entender por qué ha cambiado. La elipsis es un recurso válido que nos permite inferir sin necesidad de tenerlo todo mascadito, para que tú me entiendas y para yo entenderme también. ¿Y qué os diría yo? Os diría que tenéis razón, pero también os diría que ese caso no aplica precisamente a Arcane. Si queréis ver un uso brillante de las elipsis y los saltos temporales, os recomendaría Better Call Saul. Posiblemente mi serie favorita junto a su predecesora. En Arcane las elipsis no son un elemento que se aproveche para generar tensión sobre qué ha ocurrido con los personajes o por qué ahora son así. No quiere que unamos nosotros como espectadores y espectadoras las piezas de un puzzle confuso. ¿Por qué? Porque el contexto de qué ha pasado en ese tiempo omitido es inmediatamente obvio. No se trata como un misterio. Es más, te lo explican en líneas de diálogo expositivo cuestionable o en montajes musicales, que no guardan el mismo impacto emocional que sí tendría una secuencia con una historia bien estructurada. En Arcane, las elipsis son un modo de esquivar periodos de tiempo vitales para el desarrollo de la historia y así poder llegar directamente y más rápido al clímax. Es lo mismo que narrar solo la última parte de un relato esperando que le afecte al espectador de la misma forma que le habría afectado si se hubiera contado el relato entero. En la primera temporada me resultaba molesto y esta segunda no solo acarrea las consecuencias de aquello, sino que encima agrava esa estructura deficiente y va más apresurada aún. No hay ni una sola escena que no esté dedicada casi enteramente a la trama. Trama y trama, todo el rato. ¿Pero qué es la trama? En términos narrativos, la trama es lo que ocurre. Y no lo digo solo yo, también lo dice Christopher McQuarrie, el director de las mejores entregas en una de las mejores sagas de la historia del cine, Misión Imposible. Que le den a la trama. La trama es meramente por qué ocurren las cosas. Los personajes son la razón por la que me importan las cosas que ocurren. En la segunda temporada de Arcane, los personajes apenas respiran. No les vemos siendo personas, no les vemos pensar o relacionarse con su entorno o con lo que sucede en él. No les vemos detenerse para reflexionar sobre sus decisiones, ni hablar de ello de forma sincera con otros personajes. Lo que los guionistas llegan a ofrecer en ese aspecto suelen ser conversaciones que, por lo general, más que definir a los personajes de manera natural, se me asemejan a herramientas de guión obvias para resumir cosas al espectador y que éste se entere de lo que ha ocurrido en el tiempo de la narración que ha sido omitido. Por lo tanto, pese a los buenísimos intérpretes de voz, de la expresividad de la animación y la narrativa visual apoteósica, nuestros protas acaban sintiéndose como caricaturas planas. Y pueden molar, a mí me gustan, pero siempre a un nivel superficial, porque casi no hay capas que rascar cuando ya has entendido todo lo aparente de su personalidad a primera vista, cosa que ocurre muy pronto en el relato. Buscando por internet a ver si yo era el único que se sentía así al respecto, me topé con un tuit que describe lo que estoy diciendo de la forma más compacta y directa posible. A nivel de historia, Arcane es culo. El culo más bonito que he visto en mi vida y muy disfrutable en términos de yaoi, pero sigue siendo culo. Y es que os juro que Arcane me funciona más cuando le quito el volumen y le pongo música de fondo, como si fuera un vídeo musical en el que solamente aprecio las imágenes, la belleza de las mismas y con una música así de atmósfera, de ambientación. Y así digo, wow, esta serie es increíble, pero luego la historia y la imagen no se dan la mano, por lo tanto, verla en toda su plenitud resta a la experiencia. Sin embargo, entiendo que todo lo que os estoy diciendo puede sonar algo abstracto, por ello quiero daros algunos ejemplos concretos para que entendáis a qué me refiero. Los más emblemáticos, los que para mí mejor representan
todo esto. Como ya he dicho, no será un análisis exhaustivo de toda la serie. Tomadlo más como un listado de puntos concretos de estructura y narrativa que, bajo mi punto de vista, están mal ejecutados. Cuidado, habrá spoilers. Primer capítulo. Empezamos con las consecuencias que tuvo el ataque de Jinx en la temporada anterior. Podemos entrever que Caitlyn quizá se deje llevar por un arco de odio y corrupción. Esto nunca llega a sentarse y se queda sin desarrollar. Y entonces le pide a Vi que se vuelva policía. Vi, obviamente, le dice que no. Pero es que no le dan ni 2 escenas a Vi antes de aceptar esa misma proposición al final del mismo capítulo en el que se la han hecho. ¿Vi siendo policía? No veo que sea completamente descabellado. Sin embargo, no se han justificado en ningún momento las razones por las que ha tomado esa decisión tan importante. Convencerla no debería ser una cosa fácil que sucede en apenas 4 frases. Pero claro, eso requeriría un planteamiento y un desarrollo. Y Arcane tiene prisa. Segundo capítulo. ¿Os acordáis del conflicto de clases que tanta relevancia tuvo en la temporada anterior, pero que quedó en el aire con la esperanza de ser explorado más a fondo en el futuro? Bueno, pues Jinx se come ese conflicto. Se convierte en la única figura importante del mismo. Todo se basa en capturarla o no. Y como Arcane tiene prisa, nada más Jinx escapa del sitio donde los policías han ido a buscarla, se encuentra con unos malosos a la vuelta de la esquina, que también van tras ella, porque como ya he dicho, se come el conflicto como cabeza de turco. Y en esos callejones tienen un peleón chulísimo. Sí, y también súper ruidoso y rocambolesco, sin que ello alerte a nadie ni tenga ninguna consecuencia, aunque los policías deberían estar ahí al lado, pero bueno. Tercer capítulo. Primer beso de Caitlyn y Vi. Esto se lleva planteando desde la primera temporada, pero en esta no la hemos visto trabajar juntas. La serie solo ha montado un brevísimo montaje musical. Eso sí, mola que te cagas, ¿para qué vamos a mentir? Y directamente pelea contra Jinx. El proceso arduo de encontrarla, ¿a quién le importa? Total, que combaten y la niña esta, Isha, que no ha tenido más de 2 escenas hasta ahora, ya intenta salvar a Jinx a costa de su propia vida. Veo cómo puede ser una idea buenísima, pero no me la creo porque la serie no se la ha ganado. No conozco a esta niña. Las razones que le llevan a hacer lo que hace son tan aparentes a primera vista como superficiales. No hay más donde ahondar. Y bueno, en el mismo capítulo donde se besan, Kate y Vi también se separan. Es que hay prisa. Venga, next. Cuarto capítulo. Salto temporal. Y Caitlyn ahora está con la pava rubilla esta, que más que un personaje es un plan malvado. Tiene poquísimo tiempo en pantalla y todo lo que hace es seguir un plan ajeno a ella, manipulando a los personajes sin dificultad para que actúen de formas que no van con ellos. ¿Quién es esta? ¿Qué quiere? ¿Cómo se ha ganado a Caitlyn? ¿Qué ha visto Caitlyn en ella? Siguiente pregunta. Hey, la escena de Jinx e Isha forjando una relación significativa entre hermanas es buenísima. Quizá no tenga el mejor diálogo, aunque funciona, pero ocurre tras 2 capítulos de haberla presentado y no pasan ni 2 minutos antes de que esta escena vuelva a ser redirigida para centrarse en la trama. Y Jinx dice: Jinx ha muerto. ¿Vale? ¿Y cómo se siente ella al respecto? ¿Ha vuelto a ser Powder? ¿Cómo le ha afectado? Que da igual, que en el mismo capítulo Sevika le dice: bueno, venga, tienes que volver, vuelve. Y Jinx dice: vale, vuelvo sin más. Planteamiento escueto, desarrollo nulo, directos al desenlace. Y ahora, una escena en la que Jinx parece que al fin puede respirar. Me gusta, y la decisión narrativa de ir ocultando su cara con la silla me parece puntera y me recuerda a la escena de Kate en el primer episodio, pero ni de lejos es suficiente para levantar todo esto. Quinto capítulo. Vuelve a aparecer Vi. Un montaje súper breve resume todo su personaje tras el salto temporal. Entiendo por qué ella está así, sí, pero no lo siento. Ni 2 minutos después de que la volvamos a ver, ya se encuentran las hermanas. Así, sin más. No sabemos nada, si se habían visto antes o no. Si sabían qué había sido de ellas respectivamente. Cómo se sienten al respecto. Pero venga, vamos, rapidito que la serie se acaba. Ahora bien, esta escena, ningún apunte. Es buena. Está tan bien tratada desde lo visual y lo musical que me emociona. Ese es el poder de Arcane. La construcción formal y la premisa son tan buenas que a veces sostienen todo el peso de la historia en sí y la elevan. Ahora solo imaginad
toda esa pericia visual y narrativa acompañada de una historia a la altura. Ah, y Vander se parece al Shrek guapo de Shrek 2. Sin más comentarios. Sexto capítulo. Kate y Vi se encuentran después de Dios sabe hace cuánto tiempo. Y apenas hay emoción en la escena. ¿No odiáis cuando en una obra dos personajes que significaban y siguen significando muchísimo el uno para el otro se vuelven a ver después de mucho tiempo, pero apenas reaccionan? No se preguntan cómo están, no expresan su curiosidad, ilusión o carencia de las mismas. Solo tenemos un pequeño atisbo de este conflicto interno en un plano de los ojos de Caitlyn cuando Vi le llama Cupcake, pero lo demás es frío. Es como si todo ese tiempo que han estado separadas no hubiera significado nada. De hecho, Kate sigue confiando en Vi plenamente y le cuenta todo el plan después de que haber intercambiado dos frases superfluas, después de tanto salto temporal, tanta promesa de desarrollo, tanta manipulación en la que Ambessa supuestamente le estaba comiendo la cabeza a Caitlyn. Al final todo eso dio igual. Kate nunca se dejó llevar por la locura, no la cagó profundamente cegada por la ira para así poder entender los errores que la llevaron a eso y renacer de sus cenizas. De nuevo, como si nada hubiera cambiado, como si siempre hubiera sido la misma. Y bueno, al final Isha muere un poco porque sí. La escena, bellísima. Un 10 de realización. Ahora bien, me sorprende, me tensa. No, ya que la pobre Isha era un personaje creado con el único propósito de ser sacrificado. No le dieron desarrollo porque sabían que la iban a matar. Se veía venir a la legua y wow, todo pasa exactamente como esperas que pase. Pero encima es una escena de extraña ejecución, porque la única forma que Isha ve de salvar a una Jinx que no está en peligro directo es adelantándose para matar a Vander con una pistola que ya tenía, pero muy de cerca. Ok, no sé, no me molesta que se sacrifique. Bueno, sí que me molesta, porque no sé nada de ella y no le tengo el suficiente afecto. Pero bueno, si lo tiene que hacer, si tiene que morir, al menos que sea porque no hay otra alternativa. De lo contrario, lo único que yo veo con esta escena es una niña creyendo que muriéndose molará y así honrará a su ídolo. Una idea peligrosa que podría haber sido utilizada en la narrativa para hacer reflexionar al personaje de Jinx sobre su comportamiento, pero que por supuesto se queda en nada. Es más, Vander ni siquiera muere, porque vuelve al final, por lo que la muerte de Isha solo cumple una función y es torturar más todavía a uno de los personajes más torturados de la serie, que es Jinx, y además torturarla de forma genérica, pero es que encima tiene una potencial lectura peligrosa. Puede parecer que la historia está apoyando las ideas de sacrificio que Ambessa, la villana, estaba comentando a Caitlyn al principio de este mismo capítulo. Y cuando parecía que la cosa estaba completamente perdida para mí, va el séptimo capítulo y me flipa. Me flipa porque al fin la serie se detiene y se aleja del argumento principal que tanto la avasalla. Permite a sus personajes, especialmente Echo y Jinx Powder, respirar. Los desarrolla en un mundo sin tanto ruido, sin tanta prisa, tomándose su tiempo para que los veamos charlar, pasar tiempo juntos, disfrutar del uno al otro. Y ahí es cuando me empieza a importar lo que les pueda ocurrir, cuando veo complicidad, sentimientos humanos. Y además, este pequeño desvío a una realidad alternativa funciona maravillosamente a nivel temático, como una exploración bellísima de ese anhelo, de cuando deseamos que las cosas hubieran sucedido de otra manera, de cómo incluso en la realidad más feliz también ha habido dolor, también se han perdido a personas en el camino para poder alcanzar esa paz. A través de las versiones alternativas de Powder y los demás, podemos entender mejor a los nuestros de nuestra realidad principal. Entendemos un poco más de quiénes son y vemos más allá de aquello en lo que se convirtieron. Hay buenas personas llenas de amor, de ilusión, de posibilidades tras esas máscaras rotas que normalmente visten. Pero entendiendo esa realidad alternativa feliz, también entendemos que no está todo perdido en la principal, que hay esperanza para las almas rotas de nuestra historia y que esa belleza que tienen, por muy ensuciada que haya sido por las circunstancias, sigue estando ahí y no debemos obsesionarnos con lo que podría haber sido, sino que merece la pena volver a nuestra realidad
para luchar por lo que ahí aún puede ser. Por desgracia, al final, la serie me recuerda que sigue siendo Arcane, que tiene prisa y que ya es demasiado tarde para cambiarlo. Me demuestra que al final nada importa siempre que se llegue a tiempo al siguiente punto de trama. Nadie se cuestiona el hecho de que Heimerdinger haya matado a su yo alternativo, asesinado, vaporizado, pulverizado. Os recuerdo que Echo y Heimerdinger estaban sustituyendo los cuerpos de otras versiones de ellos en otro mundo. El Echo alternativo sí que regresa a su cuerpo original, pero Heimerdinger destruye su cuerpo alternativo y por lo tanto mata egoístamente al Heimerdinger de ese mundo alternativo. ¿A nadie le importa? Respecto a Echo y Powder, toda esa complicidad, toda esa química en la relación se esfuma, porque el otro Echo ni es el mismo que el nuestro, ni ha vivido lo mismo, ni lo recuerda. Para el Echo alternativo es, de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Solo la Powder alternativa ha cambiado, pero nunca volveremos a verla. Una lástima. Los dos últimos capítulos regresan a las malas tendencias de siempre y las aumentan exponencialmente. Jinx dice querer a Vi, pero en esta escena la deja encerrada en una jaula de cárcel por su bien. ¿Os acordáis del trauma de Vi planteado en la primera temporada sobre su tiempo en prisión? Cómo le hizo tantísimo daño pero solo pudo sobrevivir por volver con su hermana. Eso también lo olvidamos. Pero da igual, todo está bien, porque Caitlyn y Vi follan. ¿Para qué hablar? ¿Para qué entenderse? ¿Para qué preocuparse de que su hermana pequeña ha ido a morirse? ¿Cuándo pueden follar? En eso se basa su relación, en que se tienen ganas porque son las dos mujeres más hermosas jamás vistas en una pantalla. Vaya forma más Twitter de resolver un conflicto que podría haber sido complejo. Pero, nah. Son lesbianas. ¿Para qué más caracterización? No es como si las lesbianas fueran personas de verdad. Solo son estereotipos. Último capítulo. Primera escena después del opening. Venga, vamos, tenemos que prepararnos para la guerra. Siguiente escena. No es solo ya la guerra, es que es el clímax de la batalla. La secuencia comienza ahí, pum, sin contexto, en mitad de la escaramuza. Se ha saltado todo el desarrollo, no construye una batalla, solo muestra el desenlace de la misma. Una escena climática de acción que no me transmitió nada. No sabemos en qué punto están, qué está en juego, qué nos debería importar, cuál es la misión de cada personaje, qué deben hacer para ganar o para remontar. Ni siquiera estamos completamente seguros de que estén perdiendo o ganando al principio. Ni 10 minutos pasan y la rubilla esta ya ha traicionado a los protagonistas. No impacta, porque es lo único que le hemos visto hacer, ser un objeto de la trama. Y encima se veía venir. Muere el narizón. Oh, pues nada, ¿cuál era su nombre? ¿Hizo algo? El momento cósmico entre Jace y Victor. La emoción choca con la razón. Quieren mejores vidas. ¿En qué momento ha sido ese el problema? ¿En qué momento la narrativa nos ha conducido a eso? En ninguno. Nunca fue la temática principal. Nunca estuviste roto, le dice Jace. Fácil de decir para quien no está lisiado. Las personas con discapacidades son personas. Sí, no son menos por tener una discapacidad. No les tenemos que tener pena. Pero si puedes curar su discapacidad y hacer más cómodas sus vidas, ¿por qué no lo harías? Es como el típico tío guapo que te dice: la belleza exterior no importa, porque la belleza de verdad solo está en el interior. Pues sí, hay belleza en el interior, pero no me digas que la belleza del exterior no importa, cabrón. Qué hipócrita y qué poco consciente del sufrimiento que pasamos los que no somos guapos y somos feos, coño. En fin, si es que no son necesariamente malas ideas, pero no trago cómo las han ejecutado. Y aún así, en momentos como este, sí me emociono, porque la narración es, una vez más, elevada por la totémica calidad visual y musical. Porque hay atisbos de buenísimas relaciones entre personajes que se pueden intuir, porque como ya he dicho, hay excelentes ideas. Y aunque sean simples, pueden funcionar a veces. Si yo conecto con una idea en lo personal, disfrutaré más del relato. Y encima, si esa idea está apoyada por la mejor animación y el mejor diseño de sonido que vas a ver en tu vida, pues claro que me pone los pelos de punta, pero no perdura. Es un momento tan intenso como breve, porque solo he disfrutado el camino que llevó a esos momentos emocionantes por la belleza de sus imágenes y su música, desde la lejanía y la desconexión. Ah, sí, Jinx muere.
Y el dolor de los personajes al respecto no dura casi ni 2 o 3 minutos. Aunque bueno, ahora todo internet está diciéndome que no, que está viva. ¿Qué queda entonces? Una muerte plana que, si es definitiva, se siente apática y breve. Y si no es definitiva, solo se siente como una forma barata y cobarde de apelar a mis emociones. Hey, ¿os acordabais de Sédica? La serie no la hemos visto desde el capítulo 4, pero aparece al final representando a todo Som. Ahí hay un desarrollo de personaje buenísimo, de mucho potencial que no hemos visto, se lo han saltado. Pero bueno, tras una batallita en la que nadie del pueblo ha participado y un discursito final de Caitlyn, parece que todo bien, o bueno, al menos todo mejor que antes. Ok, la roña bajo tus uñas. No me gusta. Implica que Vi tiene que ser limpiada, como si fuera basura de clase baja que se ha pegado a la clase alta. ¿Os acordáis del conflicto de clases, la temática que hilaba la serie y sobre la que la misma parecía querer decir algo? Nada. Solo la magia importa ahora. Una magia que nunca había tenido tanta relevancia, pero que, a 2 capítulos de terminar la serie, es la amenaza principal y el foco narrativo máximo. Arcane tuvo la posibilidad de decir algo importante, de hablar sobre la opresión, sobre cómo encuentra su raíz en los sistemas. Y el problema no son las pocas malas personas que abusan de ese poder, sino cómo ese abuso está implícito en el poder y las altas esferas y cómo así justifica las diferencias de clases para poder autoperpetuarse. Es un tema delicadísimo y muy importante a día de hoy. Todo para que al final la verdadera amenaza sea nuestro cojo cósmico, a quien hasta cierto punto solo hemos visto ayudar y traer paz a los necesitados, repudiados e inválidos. ¿Dónde están los problemas sistémicos y cómo afectan tanto a los de arriba como a los de abajo, haciendo que la lucha dentro de los mismos sea ineficiente y que la única forma de escapar sea derrumbando por completo ese sistema? Dios, cómo se os echa de menos secuelas de Matrix y películas de Bong Joon-ho. Mi problema realmente no es que la serie no tuviera nada que decir al respecto, ni que tuviera potencial en malas lecturas, ni que su visión de la lucha entre clases sea simplista. El problema es que hace del tema social un foco principal de la historia y lanza un montón de ideas que nunca florecen, que no terminan de dar forma a una temática coherente. Y si vas a tratar cosas tan delicadas en tu serie, intentando ir más allá de hacer simplemente una pieza de acción chula, no lo hagas de forma tan blanda. Es la mejor representación del típico refrán que todos y todas habremos oído alguna vez. No empieces a hacer la casa por el tejado. La serie debería haberse centrado antes en sus temas, en su estructura dramática, en sus personajes, y no en los detalles minúsculos que, aunque son interesantes, no son el principal elemento que configura una estructura dramática satisfactoria. Por lo menos para mí. Y ojo, que esos pequeños detalles son muy chulos y me alegro que estén ahí, ya lo he dicho. Yo qué sé, la X sobre Vi en vez del número 4 romano en la introducción del 7º capítulo, que es en el que ella no está y ha muerto en esa realidad alternativa. O el énfasis visual entre ciertas similitudes temáticas de Caitlyn y Jinx. Es muy interesante. Y estos son los primeros ejemplos que se me han venido a la cabeza, pero habrá cientos y muchos otros que ni siquiera haya visto. Se ha puesto mucho mimo y pasión en cada recoveco de cada encuadre, y yo no puedo negar eso, ni quiero. Pero al final admito que solo lo veo como un exceso de parafernalia y virguerías visuales para comunicar lo que en el fondo son ideas superficiales. Distraer al espectador con la purpurina, en vez de aprovechar esa purpurina como un elemento más que te ayude a desarrollar tus temas y personajes. Y lo peor es que creo que lo entiendo. Sería muy fácil, por mi parte, sentarme aquí a listar todas las cosas que no me han gustado de Arcane sin tener en cuenta nada más. No obstante, eso también sería muy deshonesto e ingenuo. Estamos hablando de una obra cuyo presupuesto fueron $250 millones aproximadamente. Y viendo el resultado final, me parece modesto ese presupuesto. O sea, es una temporada de más de 6 horas, 373 minutazos de animación y narrativa al más alto nivel, que quizá debería haber pasado más tiempo con sus personajes, haber alargado algunas escenas o haber añadido algún capítulo extra. ¡Qué bonito suena! Hasta que te das cuenta de la cantidad indecente de tiempo y personas que se habría necesitado para animar
la secuencia más sencilla del mundo. Además, debe haber una comunicación constante entre los animadores y los guionistas, que no solo deberán luchar entre sí, sino que también tendrán que luchar contra los ejecutivos que financian todo esto y sus exigencias de mierda. Le he metido muchísima caña a Arcane, pero creedme cuando os digo que no me parece mala. Y cuando pienso en todo esto que acabo de mencionar, me resulta un milagro que un proyecto de semejante calibre haya llegado a ver la luz. Mi verdadero problema con Arcane es no haberla disfrutado tanto como la mayoría. Si tú la has disfrutado, que mis palabras no te afecten lo más mínimo. Puedes reconocer los problemas de una obra y aún así amarla incondicionalmente. O puede ser que directamente lo que para mí son problemas, para ti no lo sean. No me gusta especialmente hacer vídeos negativos de arte en internet. Amando aprendes más que odiando. Y cuando te propones de verdad a apreciar el arte, es imposible no descubrir y sacar a relucir más aspectos positivos, viendo el esfuerzo que hubo tras su concepción. Por eso, yo recomiendo que no le hagáis mucho caso a la peña que lo único que hace es quejarse y parece que todo lo que ve o que todo lo que lee es malo. Esos son los primeros que no sabrían hacer ni la O con un canuto. Ponles a escribir algo y se cagan encima. Me gusta disfrutar de la ficción y conozco de primera mano la pasión que puede haber detrás de incluso la peor de las obras. Así que no es que me guste machacar a equipos enteros de personas que se dejaron el culo para ofrecer el mejor resultado que se les ha permitido, independientemente de si ese resultado me parece mejor o peor. En el fondo, no soy más que un tío random, friki y frustrado de ver cómo algunas personas ponen esta serie por las nubes cuando a mí no me ha gustado tanto. Y de nuevo, si a ti Arcane te parece una de las mejores series de la historia, pollo, de puta madre, tienen motivos para decir algo así y me alegro de que lo diga. Quién sabe, quizá yo en el futuro cambie de opinión. No digo que vaya a pasar, pero no sería la primera vez que veo algo, no me convence y años después lo vuelvo a ver y me flipa. Quizá aprecie en futuras hipotéticas revisiones nuevas cosas y quizá los errores no se me atraganten tanto. Si siguierais mi hilo de películas, animes, cómics y series y ficción en general que he visto en 2025, os enteraríais de todo esto. Así que venga, seguidme en Twitter, en Blue Sky y en Letterboxd. Hacedlo, aumentad mi ego. Y ya que estáis, seguidnos en Patreon también, a lo de Creta. Y allí no solo veréis cosas relacionadas con este canal, sino con todos nuestros otros proyectos artísticos. Yo solo digo que el 2024 grabamos un corto guapísimo llamado Ser Eterno y pronto tendremos noticias que dar al respecto. Para finalizar este vídeo, me parecería injusto no ofrecer una posible solución a los problemas que he comentado sobre Arcane. Criticar es lícito. Es correcto, pero es un trabajo relativamente sencillo. Creo que el verdadero interés de una crítica reside en la perspectiva personal del crítico respecto al arte que analiza. Y con este vídeo yo quiero aportaros valor más allá que una mera destrucción o disección de la serie. Construyendo siempre se aprenderá más que destruyendo, por no decir que directamente destruyendo apenas aprenderás nada. No puedo aseguraros que mi propuesta haría realmente mejor a Arcane. Esta serie no tiene nada que demostrar a nadie, mucho menos a mí. Su éxito ya está más que consolidado. Lo que sí os puedo asegurar es que lo que estoy a punto de comentar habría hecho que esta obra me gustase más a mí. Arcane debería haber sido una película. Una trilogía, si me apuras, con varios años de diferencia entre cada entrega. En la estructura de una cinta de 2 horas y pico, la falta de tiempo con los personajes no es tan dañina y puede ser suplida a través del frenetismo, de la espectacularidad, convirtiendo la historia en una experiencia sensorial que debería disfrutarse, primero y principal, en una sala de cine. Después de un Arcane de 2 horas frenéticas, vistas en pantalla grande con sonido envolvente, centradas en apenas 1 o 2 personajes, y les daría perfectamente tiempo a meter en 2 horas de película el desarrollo que le dan a sus personajes, yo después de esto saldría extasiado de la sala. Sin embargo, después de capítulos de 40 minutos que no terminan de llegar a ningún sitio, ni individualmente ni en conjunto, que no aprovechan las ventajas implícitas del medio televisivo para engancharme y profundizar más en los personajes y las razones por las que debería importarme seguir viendo este mundo y la historia que ocurre en él, después de eso solo me siento cansado
y con ganas de hacer un vídeo hablando del tema. A ver si alguien más ha compartido mi experiencia.